Creo que te muestra otro mundo. Esa fue la primera cosa que me dijo Barry cuando sacó la vieja cámara. Me había estado enviando mensajes durante días sobre una cámara que había encontrado en el estacionamiento cercano a su oficina. Al principio solo sonaba emocionado por aquel extraño descubrimiento que había roto la monotonía de su día de trabajo. Pero luego la llevó a casa y comenzó a juguetear con ella, encontrando un viejo cable adaptador que pensó que no funcionaría o se freiría en cuanto lo conectara. Pero de milagro, no lo hizo. Se había encendido la luz verde y 2 horas más tarde, parecía estar completamente cargada. Sentado en mi apartamento, me entregó la cámara gentilmente. Mis ojos la veían y luego al rostro de mi amigo, mientras trataba de descubrir si estaba bromeando. Sentí que mi estómago se retorcía cuando vi que no lo estaba. Mi preocupación debió haberse reflejado en mi rostro. Frunció el ceño gentilmente y comenzó a sacudir su cabeza. Sé lo que estás pensando, pero no estoy loco. Dejó escapar una pequeña y amarga risa. O por lo menos, no más que antes. Barry me frunció el ceño ante mi silencio. Y estoy tomando mis medicamentos. No he tenido ningún pensamiento paranoico ni nada extraño. Hizo un gesto hacia la cámara. Solo esta cosa. Le sonreí y asentí, tratando de mantener la misma expresión. Algo estaba mal. Tenía que estarlo si creía en lo que me estaba diciendo. Nunca lo había visto tan entusiasmado desde que lo conocí hace 5 años. No había sido hospitalizado desde que era un adolescente. Y solo una vez tuvo lo que consideré como un episodio. Una semana terrible en la que parecía ser una persona diferente, porque había dejado de tomar sus medicamentos solo para ver cómo irían las cosas. No había salido nada bien, y cuando finalmente lo convencí de que volviera a tomarlos, se dio cuenta de que tenía razón. Pero esto era diferente. Estaba emocionado y nervioso, pero no parecía estar fuera de control. Tal vez necesitaba un reajuste en sus medicamentos. No lo sé. Pero pensé que lo mejor era escucharlo y partir de ahí. Está bien, te creo. Solo que, ¿a qué te refieres con que muestra otro mundo? El rostro de Barry aún estaba a la defensiva, pero se iluminó ligeramente ante mi pregunta. Bien. Mira, la primera cosa que noté es que es extraña, ¿no? Me refiero a que no soy un experto en cámaras, pero esta en específico parece ser un poco diferente a cualquiera que haya visto. La forma que tiene o su tamaño por un lado, pero también aún no puedo entender cómo almacena videos. No hay alguna ranura para una cinta o disco, ni nada. Giré la pequeña cámara en mi mano. Estaba hecha de una especie de metal gris y liso, pero aún así era muy ligera y cabía cómodamente en la palma de mi mano. Había una correa de cuero acolchada donde pondrías tu mano mientras grabas y un pequeño orificio que, supuse, era el puerto para conectarla a la corriente. Pero, fuera de ello, era solamente un pequeño tubo ergonómico con una lente en un extremo y un visor en el otro. La examiné y me encogí de hombros. Bueno, no quiero decir que no es extraña, ¿cierto? No sé cuántos años tiene, pero si se fabricó en los últimos años, probablemente use la memoria interna como si fuera un teléfono, ¿no? Mierda. Estoy algo sorprendido de que la gente aún siga fabricando videocámaras.
¿No se supone que ahora todos usamos un teléfono o una tableta? Asintió. Sí, la mayoría lo hace. A menos que te metas en cosas de alta gama como las que se usan para grabar videos profesionales. Y me imagino que debe tener una memoria interna, pero ¿no tendrá algún puerto USB o algo así para descargarlo o compartirlo? ¿Hacia un disco duro, una computadora o lo que sea? No logro encontrar ningún puerto oculto, excepto el puerto de donde se carga. Examiné la cámara más de cerca. Él tenía razón. En toda su textura no había costuras, líneas o pestillos. Ni siquiera etiquetas. Oye, esto también es raro. No hay nada escrito en ella, ni logotipo o marca. Sin logo de Wi-Fi, nombres de botones, nada. Ahora estaba sonriendo de nuevo. Yo también me di cuenta de eso. Es casi como si hubiera sido armada a mano. ¿Pero quién haría eso? ¿Cuántas personas pueden hacer eso? Y si de alguna manera fuera posible, ¿la dejarías en algún estacionamiento al azar? Fruncí el ceño. No lo sé. Tal vez descargue los videos de forma inalámbrica. Pero, ¿cómo la enciendes o haces algo con ella? Ni siquiera tiene botones. La sonrisa de Barry se ensanchó. Sí los tiene. Simplemente están escondidos. Aquí, sosténlo como si fueras a grabar un video y mira a través del visor. Hice lo que me pidió, deslizando mis dedos bajo la correa del cuero marrón que estaban al costado. Ok. ¿Sientes los pequeños bultos debajo de tus dedos? Me estremecí un poco cuando me di cuenta de lo que había hecho. Dando vuelta a la cámara, miré dónde habían estado mis dedos. No había señales de bultos, pero los había sentido. Cuando deslicé mis dedos nuevamente sobre el área, aún podía sentir esos mismos bultos, aunque no pude verlos cuando volví a revisar. Con los labios entrecerrados, miré hacia arriba mientras él continuaba. Con el dedo índice avanzas, con el anular regresas, y el medio es para ponerle play. Sacudió la cabeza levemente. Por lo que he buscado, no hay un botón de encendido. Siempre está prendida de algún modo automático que vuelve al modo manual cuando lo levantas. Debe tener algún tipo de sensor, porque el visor no se enciende hasta que le pones el ojo encima. De igual forma no la he cargado en 4 días, y no hay señales de que se esté apagando o algo por el estilo. Se me ocurrió algo. ¿Y qué hay sobre el botón de grabar? Barry negó con la cabeza. No, por lo menos yo no lo he encontrado. Incluso probé con comandos de voz, pero nada. Simplemente graba, a todo momento. Eso también es extraño. Parece grabar siempre la misma cantidad de metraje, eliminando constantemente 1 segundo por cada segundo que graba. Lo he cronometrado. Solo un poco más de 37 minutos. Dejé escapar un leve suspiro. Ok. Así que, ¿me estás diciendo que esta extraña cámara siempre está encendida? ¿Siempre graba y mantiene los últimos 37 minutos todo el tiempo? Como si pudieras regresar a verlo, pero ¿era cambiando con el tiempo? Asintió. Zip, no hay ninguna pantalla desplegable, por lo que debes mirar a través del visor. Y continúa grabando incluso cuando se está reproduciendo. Así que si miras durante 15 minutos desde el principio, esos 15 minutos habrán pasado cuando retrocedas a mirarlo de nuevo.
Si avanzas rápidamente y ves los últimos 5 minutos, cuando retrocedas un poco más de los 5 primeros minutos de esa grabación de 37 minutos, aquellos 5 desaparecerán, porque su periodo de grabación se habrá desplazado hacia adelante durante el tiempo que la viste y rebobinaste. Hizo una mueca. Esto resulta tan frustrante. No puedo mostrarte algunas de las cosas que he visto porque ya desaparecieron. Todo lo que puedo hacer es llevarte a lugares donde notarás la diferencia y grabarás nuevas imágenes. Miré a Barry con cautela. ¿Diferente porque la cámara te muestra otro mundo? Sí, sí, yo sé que suena loco. Es por eso que voy a mostrarte en lugar de convencerte. Solo mira la grabación tal como está ahora, ¿de acuerdo? Entonces sabrás que no es un truco o broma lo que te estoy diciendo. Regresa hasta el final y mira la grabación a través del visor. Simplemente presiona el botón debajo de tu dedo anular y te regresará en un par de segundos. Presionando el botón oculto, pensé en decir algo más, pero no estaba seguro de en qué ayudaría. Todo esto era realmente extraño, pero tenía que haber alguna explicación razonable. Tal vez alguien estaba jugando con él. ¿Subir nuevos metrajes de forma inalámbrica para que parezca una cámara mágica? No lo sé. Y la única forma que conocía para resolverlo todo era seguir el ejemplo de Barry hasta que supiera lo suficiente para ayudarlo. Así que miré a la cámara. De inmediato, el visor pareció iluminarse, aunque era difícil decirlo con certeza, cuando la escena se veía tan oscura. Presioné el botón reproducir con mi dedo medio, y al inicio pensé que algo andaba mal. La pantalla se veía de un negro grisáceo, y estaba a punto de preguntar si es que estaba haciendo algo mal cuando la escena se iluminó un poco, mostrando lo que supuse era el estacionamiento al otro lado de la calle de mi edificio. El ángulo era extraño y saltaba rítmicamente, pero podía distinguir lo suficiente como para ver que, si bien era el estacionamiento, se veía diferente. Había grafitis cubriendo la mayor parte de las paredes, y mientras la cámara se movía, vi varios autos que se veían extraños o cubiertos con el polvo en desuso. Nunca había visto algo así antes. Y había estado en el estacionamiento esa misma mañana. ¿Por qué la cámara graba así? De forma temblorosa y que pareciera que todo está hinchado. El rostro de Barry palideció un poco. Porque estaba en mi bolso mientras caminaba. Lo que estás viendo es probablemente cuando venía de camino para acá. Fruncí el ceño. ¿Qué? ¿La llevabas con la lente saliendo por un agujero o algo así? No es una buena toma. Sacudió la cabeza mientras sostenía un bolso y lo giraba para que yo lo viera. No hay agujeros. Si estuviera grabando desde ahí, mostraría el interior de mi bolso o estaría oscuro. La puse ahí cuando salí de la casa y no la volví a sacar hasta ahora que te la mostré. Me dio una risa nerviosa. Pero no grabó nada de eso. Grabó desde donde estaba y por lo visto, desde donde estaba no había nada que bloqueara su vista. Sentí que las manos se me enfriaban. Quería discutir con él, decirle que había sido una gran broma, pero que tenía que parar, que estaba irritado con todo el asunto. Pero no lo hice, porque sabía
que no estaba mintiendo. Y si bien era una broma, también se le estaba jugando a él mismo. Y mi creciente molestia no estaba encaminada a él de todas maneras. Era como si el miedo se hiciera más grande dentro de mi estómago. Tomando una profunda respiración, puse mi ojo de nuevo en el visor. Al principio no estaba seguro de lo que veía. La vista parecía dar hacia una pared oscura puntuada periódicamente, con rieles de metal y trozos de alambre, mientras la cámara parecía flotar hacia arriba. Lanzando a Barry una mirada inquisitiva, le mostré el visor por un momento. Rió temblorosamente. Sí, eso también me desconcertó al inicio. Pero ahora veo un par de edificios. Es de cuando iba subiendo al elevador. Supongo que ahí no funciona, así que estás viendo algo fijo solamente. Tragando saliva, observé de nuevo. La vista era una versión del pasillo de mi piso. La pintura descascarada y sucia bajo las luces fluorescentes, parpadeantes y enfermizas. Hubo una pausa. Luego pasó por una puerta hacia mi apartamento. Excepto que, en esta versión, el lugar estaba sucio, con montones de basura en las esquinas y diferentes muebles esparcidos en desorden por la habitación. No vi a nadie y estaba agradecido. Mi corazón latía cada vez más fuerte cuando sentí que los hilos de mi incredulidad comenzaban a deshilacharse. Cuando Barry habló, casi me muero. Perdón. Sí, es mucho para asimilar. Lo sé. Lo que decía es que ahora lo adelantes. Pica el botón con tu dedo índice. Ponte al día y luego mueve la cámara en tiempo real. Con la mano temblando, hice lo que me pidió. Después de unos segundos, volví al presente. Y cuando moví la cámara, la escena se movió en sincronía. Aunque aún me mostraba esa otra versión de mi casa. Apenas podía respirar mientras bajaba la cámara para mirar a Barry. ¿Cómo es que...? Tiene que ser falso, ¿cierto? ¿Algún tipo de efecto AR o algo así? Sacudió su cabeza. No lo es. He hecho todo tipo de pruebas. No pretendo ser ningún experto, pero ¿cómo podría hacer ese tipo de cambios al momento? Nos está mostrando otro lugar. Un lugar que es muy similar al nuestro, pero no es lo mismo. Cuando seguí mirando, asintió. Es difícil de creer, lo sé. También lo fue para mí. Por eso quiero que salgas a caminar conmigo. Fuimos calle abajo. La mano de Barry apretaba la mía como si fuera un salvavidas, mientras miraba a través de la cámara el otro mundo. La calle y las aceras eran prácticamente iguales, pero gran parte del resto era diferente. Las tiendas a veces tenían nombres diferentes o no eran como las tiendas de aquí. Varios edificios estaban abandonados y algunos habían sido quemados. Cuando le pregunté a Barry sobre esto, me dijo que había muchos lugares así por todas partes y que casi todas las casas de culto por las que había pasado, ya fuera una iglesia, sinagoga o mezquita, habían sido incendiadas o destruidas de alguna u otra forma. Los que no han...
Su mirada se alejó de mí mientras sus labios se preparaban. Creo que han preferido adorar a alguien más. Barry hizo un gesto a la cámara. Sigue mirando. Volví a poner mi ojo en el visor. Era la misma hora del día en la que nos encontrábamos. Una tarde a finales de invierno que maduraba rápidamente en un crepúsculo gris. En nuestro mundo, la gente pasaba a nuestro lado con frecuencia. Pero desde la cámara no se veía nada. Dejé escapar un grito ahogado cuando un hombre apareció por la esquina del visor. Parecía estar desaliñado, pero fuera de ello, parecía normal. Me alejé de la cámara para buscarlo en este mundo, pero no había nadie. Estaba una mujer con su hijo pequeño, esperando por un cruce de peatones más adelante. Pero ningún hombre desaliñado caminaba en nuestra dirección. Mirando de nuevo a través del visor, el hombre estaba a punto de pasar a través de nosotros sin señales de habernos visto. Claro, tenía sentido. Nosotros no estábamos ahí de todas formas. Le devolví la cámara a Barry, temblorosamente. ¿Qué vas a hacer con esto? Deberías decirle a alguien. Frunció el ceño y se encogió de hombros. No lo sé, no lo creo. Si se lo muestro a la gente, alguien simplemente lo podría robar. Quiero usarla más y tratar de averiguar más. ¿Siempre muestra el mismo mundo? ¿O va de un lugar a otro? Creo que es lo mismo, pero es difícil decirlo con seguridad. Parecía asustado, pero emocionado. Aunque es genial, ¿cierto? Algo espeluznante, pero es como tener un espejo mágico o algo así. Me froté los brazos. Supongo. Yo solo... ¿Cómo sabes que no es peligroso? O que no la puso una persona para que alguien la encontrara. Como una trampa o algo así. Barry asintió. Lo sé, he pensado en ello y no puedo decirlo con certeza. Pero no puedo dejar ir algo como esto sin intentarlo. ¿No crees? Es como tirar a la basura un milagro. Dejé escapar una risa temblorosa. Mi abuela solía decir que la gente solo llama milagros a las cosas que sí salen como ellos quieren. Las cosas que no... Eso es solo mala suerte o el diablo. Barry sonrió con incertidumbre. Bueno, supongo que es cierto. No todo sale bien. Negué con la cabeza. No, ese no era su punto. Ella se refería a todo lo que saliera bien. Que cualquier cosa extraordinaria que resultara ser un milagro para alguien podría hacer sufrir a otros. Lo que cambia no es el milagro. Volví a mirar hacia la cámara con un escalofrío. Es a quien ayudó aquel milagro en sí. Extendió la mano y agarré su brazo. Solo ten cuidado con esto. ¿De acuerdo? Entonces, algo pasó por su rostro. Tal vez un momento de duda o algo quizá más fuerte que el miedo. Pero luego lo dejó de lado. Asintiendo de nuevo, me apretó la mano. Lo seré. Lo prometo. Barry desapareció 2 semanas después y no ha habido señales de él en los meses posteriores.
No tiene familia, así que yo fui quien empacó sus cosas cuando venció su contrato de arrendamiento, llevando todo a un almacén alquilado hasta que, con suerte, regresara. Cuando no encontré la cámara de video entre sus pertenencias, pensé que era extraño, pero por otro lado, también fue un alivio. Aunque no estaba seguro, supuse que la cámara estaba relacionada con lo que le había sucedido a mi mejor amigo. Y si aquella cosa no iba a ayudarme a recuperarlo, no la quería cerca de mí. Después, la semana pasada recibí un paquete por correo. La tienda de paquetería no había impreso la dirección del remitente, ni siquiera la etiqueta de la propia empresa. Cuando los localicé, vi que era un lugar en el norte de New Hampshire. Llamé, pero me dijeron que no recordaban quién había ido con aquella caja. De todos modos no importaba, porque sabía lo que era. Dentro de la caja estaba la cámara. Tuvo que haberla mandado Barry. Así que pensé que tal vez había algo en ella que podría darme una pista. Con el corazón acelerado, cogí la cámara y vi los últimos 37 minutos del video. Me dio poca información. Simplemente se veía un pasillo sucio y luego entrando a la otra versión de mi apartamento cuando la encontré y la llevé adentro. No había pistas de lo que sucedió con Barry o lo que hizo que me enviara la cosa que probablemente arruinó su vida. Por poco la tiró. Era una horrible cosa que había manchado a Barry y ahora quería mancharme a mí. Si es que no lo había hecho ya. Pero con ello también estaba el hecho de que Barry me había mandado esa cámara en primer lugar. No lo habría hecho sin una buena razón. Tampoco si eso fuera a hacerme daño. ¿Verdad? Así que me la quedé y comencé a usarla con cautela. Al inicio lo hacía con la esperanza de que, de alguna forma, pudiera encontrar algo que me llevara a Barry. Pero a medida que pasaba el tiempo, me fui metiendo más y más en el misterio que envolvía todo esto. Este otro mundo que me mostró estaba mal. Un lugar que se encontraba podrido de pies a cabeza. La gente ahí... La mitad de ellos parecía estar deforme, mientras que la otra mitad parecían estar cansados y horrorizados. Mirarlo por solo unos segundos me agotaba. Sin embargo, al cuarto día ya la estaba usando cada 2 horas, yendo a diferentes lugares de la ciudad para comparar la versión de este mundo con su versión oscura. Cuando volví a casa, había una carta en mi buzón. El sello era de Vermont, con fecha de la semana pasada, y la dirección estaba escrita con letra grande y temblorosa que pertenecía a Barry. Con la boca seca, lo abrí y saqué la nota que él había escrito dentro. Me equivoqué. No es un milagro para nosotros. Ellos también tienen cámaras y pueden salir a través de ellas. No usé la cámara durante 2 días. Estaba demasiado asustado. Pero cuanto más tiempo pasaba y cuanto más pensaba en la carta de Barry, más me aterrorizaba no poder echar un vistazo al menos de vez en cuando. Aunque solo fuera para asegurarme de que nada me estaba mirando.
Así que salí a caminar ayer por la tarde, solo para dar un corto paseo, siguiendo más o menos el mismo camino que Barry y yo habíamos tomado la primera noche que me mostró la cámara. Al principio todo iba bien. Realmente nunca pude acostumbrarme a la extrañeza de ver este otro mundo. Pero no había señales de que alguien me viera. Estaba guardando la cámara para irme a casa, cuando algo me hizo detenerme y darme la vuelta. No había nada. Tenía que calmarme. Era comprensible que me sintiera nervioso, pero si comenzaba a enloquecer en cada momento que... Mi piel se enfrió cuando pasó un pensamiento por mi cabeza y volví a poner mi ojo en el visor. A 10 metros de distancia había una mujer inmóvil mientras sostenía una cámara frente a su cara, con el lente mirándome fijamente. Empezó a sonreír cuando vio que la estaba mirando. La cámara se movió levemente mientras ella asentía, confirmándome con esa seña que ella me estaba viendo tal como yo la veía. Comencé a retroceder y mientras lo hacía, ella comenzó a caminar hacia mí. A medida que acelerábamos el paso, comenzó a asomarse detrás de la cámara de vez en cuando, presumiblemente para ver por dónde iba mientras me seguía. Fue en una de esas veces que vi su rostro. Era yo. El mundo se puso patas arriba cuando tropecé contra un basurero y me caí. Entre ir hacia atrás y tener demasiado miedo para dejar de ver desde la cámara y perderla de vista, probablemente habría corrido por la calle si no hubiera sido por el basurero de la esquina. Sentí un dolor en la cadera y el codo, pero me las arreglé para darme la vuelta y ponerme de pie después de un par de segundos. Tenía que recuperar la cámara y ver dónde estaba. Mis ojos encontraron la cámara tirada en la calle, rota por la mitad por la caída, o por el auto que había pasado sobre ella un momento antes de ver dónde había aterrizado. Dejando escapar un quejido, me lancé para agarrarla. Pero incluso antes de tocarla vi que no tenía sentido. Fue aplastada, quitando cualquier esperanza de reparación, incluso si alguien en este mundo fuera capaz de arreglarla. Y podía sentir esa presión, esa presencia, cada vez más cerca de mí. Incluso sin la cámara, podía sentir que desde el otro lado me miraba. Me seguía al mismo tiempo que yo comenzaba a correr. No quería ir a casa si es que aquello no sabía dónde vivía. Así que, en lugar de eso, corrí hacia el lado contrario, jadeando por el miedo y el esfuerzo, mientras trataba de distanciarme de esa sensación que me decía que aún me perseguían. Y funcionó, aunque fuera un poco. Cuando dejé de correr, la sensación seguía ahí, pero ya era menor. Estaba a 10 cuadras de donde me había caído y
Al otro lado de la calle, vi la estación de autobuses. Palpando mis bolsillos, agradecí el haber sentido mi billetera. Tal vez si viajara a algún lugar por 1 o 2 días, esa sensación se iría para siempre. Al inicio parecía funcionar. Fui a Springfield y cuando bajé del autobús no sentí ninguna sensación de advertencia. Conseguí una habitación de motel y comencé a pensar en los riesgos de regresar a casa al día siguiente. Pero aquella noche, mientras regresaba de haber cenado en un restaurante cerca del motel, lo sentí de nuevo, tan fuerte como la primera vez. No podía verla, pero aún así lo sabía. Ella o alguien como ella, alguien que podía ver hacia este mundo, me había encontrado de nuevo. Escribo esto en la noche desde un autobús que se dirige hacia la costa oeste. Mi dinero se acabará pronto, pero no sé si eso vaya siquiera a importar. A medida que avanza la noche, tengo la sensación de que una docena de ojos me está viendo pasar. Creo que mirar su mundo me ha marcado de alguna forma. Me hizo más fácil ver a través de cualquier velo que nos separa de ellos. Un velo que, según mi amigo, ellos también pueden atravesar. Algo me sigue. No importa qué tan lejos vaya o cuánto lo intente. Puedo sentir a un cazador invisible acechándome y acercándose todo el tiempo. Tal vez sea ese otro yo que vi, o tal vez sea algo más. Pero los detalles de eso no son lo que más me asusta. Es el hecho de que puedo sentir que estoy perdiendo la carrera contra ellos a cada milla que paso. Y la pregunta que le sigue a esos momentos oscuros en los que me doy cuenta que pronto me quedaré sin caminos. ¿Qué pasará cuando me atrapen? Muchas gracias por haber visto este video. Espero que haya sido de tu agrado. Agradecería mucho que dejaras tu like y lo compartieras. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Cualquier amante del terror es bienvenido. Enfrentando tus miedos, yo soy la